Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Continuamos con este estudio de la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos en la lectura de su palabra. Que su palabra, Señor, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendice, Señor, cada hogar representado, Señor, en el momento de que esta palabra, esta reflexión sea escuchada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Con la carta a los Filipenses, Pablo inicia con una oración por los destinatarios e incluye a Timoteo como el coautor de la carta. En el capítulo 2 confirma que la carta fue llevada por Epafrodito. Epafrodito fue quien llevó la carta a los Filipenses, carta enviada por Pablo y Timoteo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 1, del 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. La carta a los Filipenses es la única carta en la que Pablo se dirige no solo a la congregación, a los santos, a los cristianos del destinatario, sino también a los obispos y diáconos, es decir, a los líderes de esa congregación. Pastores, líderes, diáconos, como usted los conozca. Luego vemos la oración de Pablo por los creyentes. Esta oración es muy importante y nos da una idea sobre el camino que va a llevar la carta. Y vamos a ver algunos puntos claves que nos indiquen. Es importante subrayar y considerar para la mejor comprensión del resto de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Leemos la palabra de Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Pablo expresa su amor por los filipenses y su profundo deseo de que sigan creciendo en amor, sabiduría y entendimiento. Eso es algo muy importante. Pablo expresa de corazón, poniendo al Señor Jesucristo como testigo de que su sentir es genuino, y ese amor es genuino, amor de Jesucristo, que es algo puesto por el Señor en él, de que ellos crezcan en amor, sabiduría y entendimiento. Eso nos habla mucho del corazón de pastor que tenía Pablo, del corazón de pastor que el Señor espera que cada uno de nosotros tengamos para con los nuestros, porque todos hemos sido llamados, y especialmente aquellos que estamos al frente de un hogar, tenemos que esforzarnos y preocuparnos, llenarnos de ese amor de Cristo para que los nuestros, aquellos seres amados, crezcan en amor, sabiduría y entendimiento. ¿Y dónde vamos a encontrar la fuente inagotable de sabiduría y entendimiento? En la palabra de Dios. En el versículo 4, Pablo dice: siempre en todas mis oraciones,
rogando con gozo. Eso es algo muy importante, que es muy difícil de llegar a ese punto por nuestras propias fuerzas. Porque el gozo del que habla Pablo, ese gozo no es simplemente una emoción natural como la que nosotros expresamos cuando nos va bien, cuando algo nos agrada, nos llenamos de gozo, es alegría. Pablo habla de un gozo que es un don del Espíritu Santo. Y ese gozo solo puede estar en nosotros y solo puede ser a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque es un don del Espíritu Santo. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es la carne, no es algo físico, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese gozo no es algo natural, guiado por nuestras emociones, sino que es gozo en el Espíritu Santo. Es un gozo que es fruto de la nueva vida en Cristo en nosotros. Es un gozo que es fruto de Cristo morando en nuestros corazones, llenándonos de amor para con nosotros mismos y para con los que nos rodean. Con ese gozo ora Pablo. Siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo en el versículo 4. Rogando con gozo por todos vosotros. Y dice en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día. La iglesia de los Filipenses era una iglesia, como ya vimos, y espero que hayan leído el pasaje en el libro de los Hechos sobre cómo llegó el Evangelio a las familias en Filipos. Entonces, pero desde el primer día, dice el versículo 5, no quiero que perdamos esa idea, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Quiere decir que estos cristianos, desde el primer día que conocieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo recibieron y entregaron su vida al Señor, desde el primer día, su comunión con el Evangelio fue genuina y fuerte. A muchos de nosotros nos tomó mucho tiempo, quizás para algunos fue así, que desde el primer día su comunión y amor por el Señor fue fuerte, genuina y grande. Para otros quizás nos costó mucho y tuvimos que pasar por muchas situaciones difíciles, problemas, para llegar a comprender el amor de Cristo para con cada uno de nosotros. Pero estos cristianos, Pablo da testimonio de que desde el primer día hasta ahora, la comunión de ellos en el Evangelio era muy fuerte. Dice Pablo, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el versículo 6, el día de Jesucristo, haciendo referencia al día del juicio final, cuando el Señor viene como Rey de reyes y Señor de señores. Si hay algo que destaca esta carta es gozo, pero ya vimos que no es un gozo de emociones, sino que es un gozo que es fruto del Espíritu Santo, gozo y regocijo. Un gran maestro dijo en una ocasión, un gran maestro de la palabra de Dios dijo en una ocasión, en resumen, la carta a los Filipenses se puede resumir en esta pequeña frase, según su entendimiento. Me regocijo yo, regocijaos vosotros. Otro punto a destacar en toda la carta y también en esta introducción, todo el recorrido de la lectura, es que Pablo menciona frecuentemente el nombre del Señor Jesucristo. Frecuentemente Pablo, a lo largo de la carta, menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 6 habla del día de Jesucristo. En el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está reconociendo que si hay amor en él, es por nuestro Señor Jesucristo, y es ese amor al que apela. En el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo,
para gloria y alabanza de Dios. Algo muy interesante que Pablo comenta en lo largo de la carta es eso. Siempre Cristo, Jesucristo, por medio de Él, por Él y para Él, de Él, somos de Él. Cuando algunos creen que Pablo, al expresar de esta manera tantas veces el nombre del Señor, invocarlo, compartirlo, y lo hace de una forma sincera, con esto crea una atmósfera de fe y de adoración, una esperanza viva. Porque Él es nuestra esperanza viva. Una atmósfera de fe. ¿Qué es la fe? Dice una atmósfera de fe y adoración. Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una certidumbre, es creer sin dudar. Y esa fe es la que permite al pueblo estar unidos y en comunión. Comunión en la iglesia y la iglesia en comunión con Cristo. Esto compartimos de la introducción de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo 1, versículos del 1 al 11. La oración por los creyentes. Esa oración que Pablo expresa demuestra lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Que estemos regocijados. Que el gozo nuestro sea un fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que no está atado o condicionado a nuestras emociones, sino que ese gozo es un fruto del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo, y ese gozo no va a cambiar en medio de las circunstancias difíciles. Cuando el gozo depende de nuestras emociones, si hay algo que baja nuestras emociones, angustia, tribulación, necesidad, el gozo desaparece. Pero cuando el gozo es un fruto del Espíritu Santo, el gozo permanece. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, bendito Señor, oramos por su pueblo, Señor, por una comunión en el Espíritu, Señor, y un gozo que sea fruto del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por tu iglesia y por las naciones de este mundo, Padre, por su pueblo amado Israel. Bendice a Israel, Señor, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.